Oremos al Señor entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por enriquecernos con el don de la vida. Gracias por darnos siempre lo necesario para poder disfrutar y dar de gracia lo que de gracia recibimos cada día. Permítenos conectarnos, Dios mío, con tu palabra, que esta palabra pueda llevar bendición a aquellas personas que así lo deseen y están dando seguimiento, Dios mío, a través de Restauración 1450, a través de las redes sociales, cualquiera que sea el medio que ellos están ocupando, utilizando. Háblanos, llénanos con tu Espíritu Santo. Sé tu propicio, Señor, guardando, cuidando y hablando a cada una de nuestras vidas. Lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Les recuerdo que este día tenemos el estudio del Evangelio según San Juan. Este día vamos a estar abordando el tema los amigos de Jesús. Ese es el tema, los amigos de Jesús. Basado, por supuesto, en el Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 12 hasta el versículo número 16. Dice la palabra del Señor: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Estos versículos que acabamos de leer encierran precisamente este tema de los amigos de Jesús. En un mundo inundado por el relativismo, la Biblia, la palabra de Dios, es única en su claridad y autoridad. Porque donde muchos ven días grises, la palabra de Dios habla en términos blanco y negro. La Biblia es absoluta, definitiva, provocativa. No le preocupa la corrección, hacer correcciones. Claro que las hace. Correcciones políticas, correcciones sociales, y por lo tanto no teme confrontar a las personas con la realidad de su condición. Esa es la palabra. En términos de ella misma, es viva y es eficaz. Como resultado, las escrituras marcan un contraste, pero ese contraste agudo entre quienes son salvos y quienes están perdidos, entre quienes están con Jesús y quienes no lo están, entre quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo, entre quienes pertenecen al reino del amado Hijo de Dios y quienes pertenecen al reino de Satanás, a un reino de oscuridad. En este pasaje Jesús introduce un aspecto entre quienes son sus amigos y quienes son amigos del mundo. La amistad con Jesucristo resulta en una íntima relación con Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, trae gozo, un gozo inefable, un gozo glorioso. Y por otra parte, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así las cosas. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice Santiago, se constituye en enemigo de Dios. Le he citado Santiago capítulo 4, versículo 4. Y es objeto, voy a decirlo, de ira a aquellos que no se constituyen en amigos de Dios. La Biblia da muchos nombres y títulos a quienes conocen y aman al Señor Jesucristo. Tales títulos incluyen creyentes, amados de Dios, hermanos amados, llamados, hijos de Dios, hijos de promesa, hijos de luz, hijos de la resurrección, cristianos, discípulos, escogidos, piadosos, herederos de Dios, herederos según la promesa, herederos de salvación, justos, luminares en el mundo, piedras vivas, miembros del cuerpo de Cristo,
pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, esclavos de Cristo, instrumento de honra, santos del Señor. Pero amigo, capta un aspecto único de comunión con el Señor. Este pasaje relata 4 características de los amigos de Jesús. Son quienes, en primer lugar, se aman unos a otros. Los amigos de Jesús son los que le obedecen. Tercero, los amigos de Jesús conocen la verdad divina. Y un cuarto aspecto, han sido escogidos especialmente por el Señor. Veamos un primer aspecto. Los amigos de Jesús se aman unos a otros. Ahí es donde cobra tanto valor precisamente la enseñanza en esta hora, que los que son amigos de Dios tienen, guardan y, por qué no decirlo, prescriben un mandamiento. Jesucristo dijo, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Era la segunda vez en la noche del aposento alto que Jesús daba a sus seguidores el mandamiento de amarse unos a otros. Ya lo hemos analizado. El amor es el cumplimiento de los mandamientos, de lo que Jesús se refirió precisamente en el capítulo 15, versículo 10. Y ahora estoy citando el capítulo 15, versículo 12. Pablo también expresa ese mismo principio a la iglesia de Roma. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Solo quienes permanecen en él tienen la capacidad de amar divinamente, como amó Jesús. En el nuevo nacimiento, el amor de Dios fue derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Fue dado. Lo que Pablo escribió para la iglesia de Tesalónica es válido para todos los cristianos. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de que Dios, que os améis, de parte de Dios, que os améis unos a otros. El amor por los creyentes caracteriza entonces a los redimidos, como Juan hizo hincapié repetidas veces en su primera epístola. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, versículos suficientes como para que nosotros pensemos: entonces somos amigos de Dios aquellos que amamos, aquellos que amamos unos a otros. Eso me hace recordar otro versículo: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, la norma más elevada de amor entre los creyentes queda establecida en las palabras de Jesús: como yo os he amado. La norma elevada no puede ser menos, no puede ser más. Dice: como yo os he amado. Han de amarse unos a otros como el Señor Jesucristo los amó. Por supuesto, eso no quiere decir que los creyentes puedan amar sin límites o de la manera perfecta como Él lo hace. No, aclaro. Pero deben hacerlo tal como el Señor amó, con sacrificio. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 2, Pablo escribe: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor entre los creyentes está marcado por la devoción desinteresada, oiga, para satisfacer las necesidades de los demás. No es solo un sentimiento o un apego superficial. De hecho, el amor de Cristo por el prójimo es precisamente un arma poderosa de la iglesia para el mundo incrédulo, que si ven amor en nosotros, entonces ellos se identifican. La muerte del Señor, a punto de ocurrir en pocas horas, era una evidencia suprema de su amor, como lo indica esta declaración. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús no murió por él, él murió para que los demás pudieran vivir. En Romanos capítulo 5 versículo 6, Pablo declara: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces note, está hablando de el amor. Nadie puede poner a más amor que este. En una declaración maravillosa, concisa, solo 15 palabras en el texto griego, Pablo resumió la expiación sustitutiva de Cristo por los creyentes. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pedro recordó también a todos los creyentes: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Qué interesante. Haciéndose eco de las palabras del Señor en este pasaje, Juan escribió: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Note, entonces el apóstol expresó las implicaciones prácticas de esa verdad. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No hay una práctica de amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, añade. Los amigos de Jesucristo muestran su amor entre ellos al satisfacer necesidades, al satisfacer y demostrar, voy a decirlo, el amor al prójimo. Pero vamos al primero. Ahora el segundo. Dice el versículo número 14 específicamente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. La esencia del pecado, vamos al segundo aspecto. La esencia del pecado es la rebelión contra la ley de Dios. Samuel reprendió a Saúl, el profeta Samuel reprendió a Saúl por no hacer lo que Dios le ordenó. Que le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos, sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice. Oiga, el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Entonces Samuel igualó la rebelión con el pecado. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. El Nuevo Testamento también define el pecado como rebelión. Juan escribe: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí vemos otro aspecto importante. Alejarse del pecado implica necesariamente obediencia. Obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado es rebelión contra Dios. Una persona no se puede someter a Dios mientras esté en ese mismo tiempo en rebelión abierta con Él. No se puede. La misma vida no puede caracterizarse por la iniquidad y la obediencia. Así la obediencia y la fe
están íntimamente relacionadas a lo largo de toda la Escritura. La conversión ocurre cuando quienes eran esclavos del pecado se hacen obedientes de corazón. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, describe la salvación de muchos de los sacerdotes, dice que obedecían a la fe, quienes sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Son los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los amigos de Jesús? Los que le obedecen. Pedro define así a los incrédulos, aquellos que no obedecen al evangelio de Dios. Es interesante. Los héroes de la fe, o lo que se le conoce como la galería de la fe, allá en Hebreos 11, demostraron la realidad de su fe con su obediencia. La obediencia está tan estrechamente ligada a la fe salvadora que Hebreos capítulo 5, versículo 9, lo hace sinónimo de fe. Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a Jesucristo. También iguala la fe con la obediencia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice el escritor, está sobre él. Cuando le informaron a Jesús que su madre y sus hermanos lo buscaban, él respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3, versículo 33. ¿Se está dando cuenta? Por supuesto, la obediencia no obtiene la salvación. La salvación únicamente es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Bien lo dice Tito capítulo 3. Pablo, quien recalcó con tanto énfasis la relación entre la fe y la obediencia, también escribió: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces note, la base de su esperanza de salvación estaba solamente en ser sellado a través de una justicia, a través de la obediencia. La obediencia no es el medio para la salvación, sino su resultado inevitable. Es la prueba de que la persona tiene una revelación salvadora que, como mencionábamos en la última oportunidad de ese estudio de Juan, que los frutos, por sus frutos los conoceréis. Las buenas obras no salvan a nadie, pero una fe desprovista de ellas está muerta y no puede salvar. Claro, no puede. Ahí es donde cobra tanto valor. Tercer elemento: ¿quiénes son los amigos de Jesús? Recuerde que ese es el tema. Los amigos de Jesús. Versículo número 15. Dice la palabra del Señor: ya no os llamaré siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El término esclavos no tenía en la cultura judía muchas de las connotaciones negativas que tiene hoy. De hecho, algunos de los personajes más nobles del Antiguo Testamento fueron descritos como esclavos. Esclavos de Dios. La lista incluye a Moisés, a Caleb, a Josué, a Job, a David e incluso Isaías, el Mesías en el Nuevo Testamento, Pablo, Santiago, Pedro, Judas y Juan. También se autodenominan esclavos de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque el término reflejaba su dedicación, su dependencia total a su Señor. La palabra precisamente
y el verbo relacionado siempre se refieren únicamente a la esclavitud. La palabra correspondiente de acurios, Señor, Jesús es el Señor. Los creyentes son sus esclavos. Sin embargo, la palabra que se traduce usualmente siervo o sirviente, pero sus casi 150 usos en el Nuevo Testamento deben entenderse con referencia a la esclavitud, de que el esclavo era comprado, sometido, sustentado, protegido por su amo, por el curios, por el Señor. Vivía en una sumisión total a la voluntad de su amo. Aquí es donde viene esta figura o esta metáfora. Por lo general, los esclavos no solían tener relación íntima con sus amos terrenales. Normalmente el esclavo no sabía lo que hacía su señor. Esto es, no conocía sus planes, no conocía dónde andaba precisamente el encargado, voy a decirlo, de ese esclavo. Su amo no sabía. Los amos no revelaban sus metas. Los amos no tenían la obligación de hablarle a un esclavo. No tenían la obligación de decirles a dónde iban. Los amos en aquella época no revelaban ni sus metas, mucho menos los propósitos a sus esclavos. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Tan solo los instruían para que hicieran lo que ellos querían. Aunque es cierto que los seguidores de Jesús también se designan esclavos, no es eso suficiente para transmitir por completo esa relación con el Señor. Increíblemente, también se nos llama amigos. Un título más elevado aún que discípulos. En el Antiguo Testamento, solo Abraham tuvo el privilegio de ser llamado el amigo de Dios. Una costumbre de los tiempos bíblicos arroja mucha luz sobre el gran honor que tienen los creyentes al ser amigos de Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Esta frase se ilumina con la costumbre que se seguía en las cortes del emperador romano y de los reyes orientales. En ellas había un grupo muy selecto de personas que se llamaban los amigos del rey o los amigos del emperador. En cualquier momento tenían acceso al magnate. Hasta se les permitía ir a su dormitorio. Hablaba con ellos antes que con sus generales, que con sus gobernadores o consejeros políticos. Los amigos del rey eran los que tenían la más estrecha e íntima relación precisamente con ese rey. Y es ese el acceso íntimo al cual Jesús ahora concede por su gracia a sus amigos. Jesús prometió compartir con los creyentes todas las cosas que había oído de su Padre. Exactamente lo que está diciendo la palabra de Dios. Ya no os llamaré siervos, ya no, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando los discípulos preguntaron, ¿por qué les hablas a las multitudes por parábolas? En Mateo capítulo 13, versículo 10, Jesús les responde, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y oiga Lucas capítulo 10, versículo 23, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los amigos de Jesús entienden el ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. El término misterio en el Nuevo Testamento se refiere a las cosas ocultas en el pasado, pero reveladas ahora por Jesús a los apóstoles y por medio de ellos y a todos los creyentes. Interesante. El Nuevo Testamento entonces revela los misterios del reino de los cielos, el misterio del endurecimiento de Israel,
el misterio del Evangelio de Jesucristo, el misterio del arrebatamiento, el misterio de la voluntad de Dios, el misterio, si usted me lo permite, de Cristo y su morada en los creyentes, el misterio según el cual el Mesías sería encarnado, el misterio de la iniquidad que se revela completamente en el anticristo, la capacidad de los amigos de Jesús para entender las verdades espirituales que Él revela, separa a sus amigos de los no redimidos, quienes no tienen tales privilegios. Por eso, mi querido hermano, mi intención a través de esta temática y de este estudio y en este tema es que usted sepa lo valioso que es ser un amigo íntimo de Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice en el capítulo 2, versículo 12 en adelante: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, dice Pablo. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. O sea que a los hijos de Dios, Dios les revela cosas y explica los misterios. Interesante. Vamos al cuarto, ¿le parece? Vea el versículo, leamos el versículo número 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Al contrario de la práctica usual judía, normalmente los discípulos se acercaban al rabí, al cual querían seguir. Los discípulos no eligieron a Jesús, sino que Él los eligió a ellos. Saber que Jesús los escogió y a todos los creyentes por extensión para salvación, sin que mediara mérito alguno de parte del hombre. No. Elimina cualquier pretensión de orgullo espiritual que los cristianos pudieran sentir. Además de haber escogido a los discípulos para salvación, Jesús también los comisionó para servir. La palabra que se traduce puesto es una forma del verbo precisamente, cuya connotación aquí es la de estar separado u ordenado para un servicio especial. Después de elegir y formar a sus discípulos, Jesús les ordenó ir al mundo, proclamar las buenas nuevas sobre él y llevar fruto. La vida cristiana no es un deporte para espectadores. Jesús no eligió a los creyentes para que se queden quietos mientras el mundo continúa su camino al infierno. No, al contrario. Su mandamiento explícito es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los creyentes proclaman el Evangelio, quienes responden para salvación llegan a ser fruto, pero fruto que permanece. El hecho de que el Señor repitiera su promesa en el versículo 7, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé, enfatiza el enlace esencial entre la oración y el evangelismo. Note, los privilegios que caracterizan a los amigos de Jesucristo conllevan las responsabilidades correspondientes. Su naturaleza es amarse unos a otros. No obstante, la Biblia les manda a amarse unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Conocen la verdad divina, mas deben estudiarla con diligencia. Jesús, note, llamó a sus amigos,
a que salieran del mundo, de modo que deben tener cuidado en no amarlo. Están en el mundo, pero no son del mundo. A los que se les ha concedido el privilegio de llevar fruto, deben someterse a la limpieza del Padre para dar aún más fruto. Y la promesa del Señor sobre la oración respondida exige que los creyentes oren con eficacia, que se presenten delante de Él, que oren sin cesar. En resumen, quienes han recibido el privilegio, si usted me lo permite, de ser amigos de Dios, conlleva muchas bendiciones para cada uno de nosotros. El ser amigo de Dios nos va a llevar precisamente a muchas, voy a decirlo, análisis que nosotros podemos tener en la vida. Y ahí es donde cobra tanto valor el que cada uno de nosotros tengamos, voy a decirlo, el título, no solamente de discípulo, no solamente de conocido de Dios. No. Ahora somos amigos de Dios. Él dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los llamaré amigos. Hay una historia que se titulaba Me traicionó mi mejor amigo. El perro, era un perro, un pastor alemán, gruñó amenazante, bajó la mandíbula y mostró sus caninos. Luego se echó inmóvil y clavó la mirada en los intrusos. Eran policías de Italia y ellos consideraban extraña esa reacción del animal. Sospechando algo, inmovilizaron al perro y descubrieron que se había echado sobre una pequeña puerta trampa. Era la entrada al refugio secreto de un personaje italiano, el segundo jefe de la mafia siciliana, que llevó prófugo precisamente 10 años. La acción del perro descubrió al prófugo. Él dijo estas palabras: me traicionó mi mejor amigo. Fueron después las palabras del dueño del perro. Me traicionó mi mejor amigo. Qué palabras trágicas. No puede haber mayor dolor que ser traicionado por un amigo. Muchos han llegado al extremo de contemplar hasta el suicidio por la traición de un amigo. Y sin embargo, ¿quiénes son los que más nos traicionan a nosotros? Somos nosotros mismos. Un hombre llevaba una vida muy descuidada. Era deshonesto. No hacía sus negocios con integridad. Ganaba mucho, pero con engaño. Y si usted me lo permite, descuidado en pagar sus deudas. Quizás pensó que nadie lo descubriría. O quizás se acostumbró tanto a la deshonra que ni cuenta se daba de la imprudencia que cometía. Un día se le ofreció la oportunidad de comprar una propiedad. Tenía más que suficiente para la cuota inicial, así que comenzó el trámite. Pero cuando la casa de préstamos hizo un análisis de sus cuentas, le negaron rotundamente el crédito. Él resultó ser su propio traidor. Bien pudo haber dicho: me traicionó mi mejor amigo. La única manera de salvarnos de nuestra propia traición es vivir en total y absoluta integridad. Eso quiere decir nunca mentir, no robar, no engañar, nunca ser deshonesto consigo mismo, nunca quebrantar. Y si algún día, por alguna razón, fallamos en uno de esos puntos, tenemos que confesarlo de inmediato. Solo así podemos estar seguros de nunca ser nuestro propio traidor, como le pasó a Judas. Recuerde que estamos en una noche previa. Todos podemos llevar una vida tal si vivimos según las normas de Dios. Sin embargo, aquí viene el ofrecimiento. La paz que cada uno de nosotros necesitamos solo se encuentra en Cristo Jesús. Esa paz puede ser nuestra entrada a un corazón apacible. Esa es la fórmula para evitar traiciones y traiciones a nosotros mismos. No nos sigamos traicionando. Seamos más bien precisamente esa búsqueda de ese amigo fiel que solo encontramos en Cristo Jesús. Jesucristo dijo: ya no os llamaré siervos. No, ya no. Ahora los voy a llamar amigos, porque todas las cosas que recibí de mi Padre os las he dado a conocer.
yo quiero que también ustedes tengan bendición, porque ahora son mis amigos. Ya no serán mis siervos, ya no serán esclavos, serán mis amigos. Qué título honorífico el que el Señor da a quienes precisamente están bajo la cobertura de ese Dios poderoso. La gran pregunta es, ¿y usted es amigo de Dios? Porque si usted no es amigo de Dios, usted es amigo del mundo. Y el que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Por eso es importante tener de nuestro lado a un amigo fiel, a un amigo que nunca nos va a abandonar. Su nombre es Cristo Jesús. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El amigo fiel, Cristo Jesús, el único que puede darte vida, el único que puede sacarte de la esclavitud, es Cristo Jesús. Pero el Señor pide 4 condiciones. 1, amados, amémonos unos a otros. 2, obediencia. 3, demostrar con hechos la obediencia, porque nadie puede tener mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y número 4, estar dispuestos a servirle, porque Él es mi amigo fiel. Que el Señor nos ayude a ser parte de ese grupo de amigos de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has dado, Señor, el privilegio de poder compartir tu palabra. Queremos ser tus amigos, porque tú eres un amigo fiel. Tú eres un amigo que nunca nos va a abandonar. Tú eres un amigo que siempre está presto para ayudarnos, consolarnos y darnos vida. Todo esto, Señor, pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado. Danos gracia, danos esa amistad. Gracias por elegirnos. Gracias por permitirnos ser coherederos de eterna salvación. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Y bueno, voy a leer en este momento los comentarios que ustedes nos han enviado. Por aquí está mi hermana Lucy Zelaya. Ella nos dice, amén, gloria a Dios, bendiciones hermanos. Amén, hermana Lucy, bendiciones también a ustedes. Saluditos hasta Colonia Milagro de la Paz, aquí en San Miguel. Mi hermano Rafael Rivera también, saluditos, está ahí en sintonía. Mi hermana Hilda de Quintanilla dice, la gloria y la honra a mi Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, por compartir la reflexión del día. Amén, hermana, gloria sea al Señor. Hermana Teresa Martínez dice, muchas bendiciones, hermano, gracias a Dios por terminar un mes más e iniciar una semana llena de bendiciones, siempre escuchando la gloriosa palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, hermana Teresita. Hermana Reina Valdés dice, bendiciones, hermanos, saludos a todos, saludos, hermano pastor y su amada esposa, agradecida por un comienzo de semana y bendecida de gozarme con tan bello programa. Gloria a Dios, mi hermana Reina Valdés, gracias por su sintonía. Hermana Dorian Aparicio dice, bendiciones, amados hermanos, y listos para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, Pastor Melvin y su amada esposa. Gracias por compartir con nosotros estas hermosas reflexiones que son de mucha bendición para todos. Amén, gloria sea al Señor. Hermano Gerardo García dice, oración por salud de mi amada esposa Columba García. Amén, por supuesto que sí, vamos a estar orando, hermano. Mi hermano Gerardo también en otro comentario dice, gloria a Dios, aleluya, bendiciones, abundancia, dice, de gracia, amén, bendiciones también para usted, amado hermano. Hermana Hilda de Quintanilla envía un emoji y mi hermana Norman Pascasio dice, bendiciones, hermanos, amén, bendiciones también para usted, amada hermana, para cada uno de ustedes que siempre se están conectando con nosotros. Gracias por apartar siempre un tiempo, usted que ha dejado su petición también. Muchísimas gracias, amados hermanos, por siempre estar poniendo sus peticiones. No olvide usted que no mucho lo hace, no pone sus peticiones, hágalo porque queremos ayudarle a orar. Así que estos son los comentarios que cada uno de ustedes nos han enviado, amados hermanos. Por aquí creo que también en otro perfil de su servidor también tenemos otros comentarios. Y mi hermano Carlos Silva dice, amén, saludos, Pastor Melvin López en sintonía, dice, amén, qué linda palabra de Dios, ya no nos llaman siervos, nos llaman amigos, gloria a Dios. Así es, definitivamente, bendiciones, amado hermano. Hermana Paola Bercián dice, bendiciones en este inicio de semana y final de mes, dice, Dios
Dios sigue siendo fiel. Así es, por supuesto que sí. Su fidelidad Él la sigue mostrando día con día. Así que bendiciones, gracias por sus comentarios. Saluditos a usted que nos escucha a través también de Radio Restauración 1450M. Qué privilegio contar con su sintonía y con cada uno de esos comentarios. Les saludamos a todos los oyentes de Radio Restauración y por supuesto también a usted que está en sintonía y nos está viendo a través de las plataformas en redes sociales. Nos alegra mucho poderle llevar el alimento espiritual. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle al Señor que Él tome control de todas las situaciones, que Él precisamente nos dé más y más de su gracia, de su misericordia y por supuesto que sane al enfermo, que liberte a aquel que se encuentra cautivo y que fortalezca a los corazones que necesitan esa fortaleza. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nos disponemos a poner delante de ti las necesidades de tu pueblo, de tus hijos. Te ruego, Dios mío, por Karina López, tú conoces la condición en la cual ella se encuentra. Te ruego, Padre Celestial, que tú obres de una manera poderosa como solamente tú lo puedes hacer. Gracias te damos porque tú sanas al enfermo, porque tú obras de manera eficaz y por eso ponemos delante de ti, Señor, cada una de estas necesidades. Sí, Señor, rogamos a ti por la vida de mi hermana, Señor, Columba García. Tú conoces, Señor, la enfermedad que ella puede estar atravesando. Sea tu mano poderosa y divina, sanándola, Señor, de cada una de las enfermedades que pueda tener. Señor, en el nombre de Jesús rogamos también por la vida de Jacqueline Martínez, que obres, Señor, que te manifiestes, seas tú sanándole de ese cáncer, Padre, en el nombre de Jesús, que esos próximos, Señor, exámenes, respuestas de exámenes sean favorables, Padre, esos exámenes que serán entregados este día, sean favorables para ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Pedimos también por la vida de mi hermana Sandra Galea. Señor, sana su vida. Toma el control sobre ese cáncer, Señor, pon un alto. Tú tienes la última palabra, Señor, y tan solo una palabra que salga de tu boca y que dé orden a ese cáncer, que salga de cada una de mis hermanas, Señor. Rogamos que des esa palabra, Señor, y pueda sanar a cada una de ellas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Pedimos también, Señor, por mi hermana Elizabeth, seas tú fortaleciendo su vida ante la pérdida de su madre, Señor. Consuela su corazón, el de su familia, Señor, fortaléceles en el nombre de Jesús, te lo rogamos, Dios poderoso. Bendice también aquellas vidas, Señor, que están necesitadas. Te pedimos, Señor, que proveas empleo a aquel que necesite empleo para llevar ese sustento diario a sus hogares, Señor. Bendice las obras de sus manos también, Señor, de cada uno de mis hermanos que son emprendedores, que salen cada día, Señor, a ganarse el pan de cada día. Pedimos, oh Dios amado, que seas tú bendiciendo las obras de sus manos, Señor. Todo lo que emprendan, seas tú prosperándoles, oh Dios amado. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre Celestial. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este día. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.